Bien, con el rosario recién rezado, ya sabéis que el rosario forma parte importantísima del cenáculo, pues vamos a continuar con las lecturas del libro. Ya os repetimos qué es lo que salga, que no tenemos ningún programa por delante hasta que el Señor nos lo haga pues entender. Pues hacemos así. Vicente saca el libro y por donde sale, sale y ya está. Hoy ha salido el 4 de abril de 1980, Viernes Santo. Hace poco tuvimos uno parecido. También salió un Viernes Santo. Pues adelante, lo que salga quiere decir que es lo que pedimos al Señor y al Espíritu Santo que nos lo haga comprender, y que será lo que necesitamos hoy. Y como siempre, invocamos al Espíritu Santo. Vosotros y yo, para comprender la Biblia, cualquier persona humana, para que los ojos les sirvan, necesitan la luz. Sin la luz los ojos ven poco. Y sin la luz del Espíritu Santo, por mucho que uno sepa hebreo, griego, arameo y todos los idiomas de la Biblia, les sirven de poco. Imaginaos lo que le pasó a la mayoría del pueblo judío y de los fariseos. Sabían perfecto hebreo, y el hebreo de aquel tiempo, y perfecto arameo, y no entendieron a Jesús. Y no entendieron las escrituras que hablaban y preparaban la venida de Jesús. Entonces tenemos que ser en este sentido humildes y no pensar que con solo nuestra razón vamos a entender. Es siempre de rodillas. Y ese estar de rodillas pues lo significamos pidiendo al Espíritu Santo que nos lo ilumine. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues bien, lo que le ha salido a nuestro hermano es 4 de abril de 1980, Viernes Santo. El título es En su mayor abandono. Hijos predilectos, permaneced hoy conmigo bajo la cruz. Estoy junto a Jesús que muere para abrazar con mi amor de madre todo su inmenso dolor. Y me uno perfectamente a él para beber el amargo cáliz de su gran abandono. Aquí bajo la cruz no están los amigos y discípulos. No están todos los que de tantas maneras fueron beneficiados por Jesús. Su mirada divina está velada por esta interior y tan humana amargura. Y mi mirada de madre se dirige como extraviada buscando entre los presentes a alguno que pueda ofrecerse para aplacar su dolorosa sed de amor. He buscado consoladores, pero no los he encontrado. Aquí bajo la cruz no está la muchedumbre que le aclama con hosanas, ni la gente que le acogía entusiasta, ni las multitudes alimentadas por él con su pan. Hay en cambio un grupo de pobres hijos cegados por el odio y excitados por sus jefes religiosos a una inhumana ferocidad, para hacerle más amarga la ingratitud y más profundo su abandono. Así, para su dolor, la burla, para sus caídas, el desdén, para sus heridas, los insultos, para su cuerpo inmolado, el ultraje, para los gemidos de su agonía, las blasfemias, para la suprema oblación de su vida, el vilipendio y el rechazo. El corazón de mi hijo fue traspasado por este inmenso abandono antes que lo fuera por la lanza del soldado romano. El corazón de la madre está herido por un dolor tan grande que no puede ser aliviado por la presencia de algunas personas fieles. Aquí, bajo la cruz, no están sus 12 apóstoles. Uno le ha traicionado y ya se ha quitado la vida.
Otro le ha renegado y llora a lo lejos. Los otros andan perdidos y tienen tanto miedo. Pero al menos uno ha permanecido conmigo, el pequeño Juan. Siento latir su corazón inocente. Veo su temor de niño asustado, su dolor de amigo sincero, y lo estrecho contra mi corazón para sostenerle en la ayuda que está llamado a darme. La mirada de Jesús, que está ya para morir, en el momento de su supremo abandono desde la cruz, se posa intensamente sobre ambos y se ilumina con un amor infinito. Mujer, he ahí a tu hijo. Y bajo la cruz, donde mi hijo ya está muerto, estrecho contra mi corazón inmaculado a mi nuevo hijo, que me ha nacido de tanto dolor. Así todo se ha cumplido. Aquí bajo la cruz, donde os he engendrado, os quiero hoy, hijos míos predilectos. En el momento en que se llama a la Iglesia a vivir las horas de su pasión y de su gran abandono, sois vosotros los hijos que le entrego para consolarla y ayudarla. Por esto, con Juan, permanecer todos bajo la cruz de Jesús, junto a vuestra Madre Dolorosa, para que se cumpla el designio del Padre. Bien, pues tratamos de comentar un poco todo esto que hemos leído. Veréis que por fuerza son 25 años que el padre Gobi estuvo recibiendo diríamos, las locuciones. Lógicamente, prácticamente todos los Viernes Santos y todos los Sábados Santos es raro que no tuviera locuciones. Por tanto, en algún momento muchos de estos temas parece que se repiten, pero si la Virgen lo hace, tenemos por experiencia que por mucho que meditamos la pasión del Señor siempre nos quedamos cortos y que posiblemente hoy más que nunca lo necesitamos. La Virgen sabe que hay cosas que el hombre necesita que le repitamos. La repetición es una cosa, diríamos, un sistema pedagógico, porque nuestra mente, nuestra memoria, pues no siempre guarda todo en el corazón como lo hacía María. Entonces, que nos repitan cosas fundamentales es necesario que nosotros lo agradezcamos, porque fácilmente nos despistamos en la vida y nos fijamos en cosas mucho más accidentales, menos importantes, y entonces pues volver de nuevo a lo esencial, quien nos lo haga, quien nos ayude a eso, se lo tenemos que agradecer. Y sin duda alguna que estamos en unos tiempos muy particulares y la Virgen sin duda ninguna pues hace que nos fijemos mucho en Jesús crucificado y abandonado, porque sabe qué es lo que va a tener que suceder ahora en su cuerpo, que es la Iglesia, y por eso insiste en ello. Esto lo tenemos que agradecer más que decir otra vez un tema parecido. No dudemos que este tema es fundamental y cuanto más lo meditemos mejor. Hijos predilectos, permaneced hoy conmigo bajo la cruz. La palabra permaneced es una palabra muy importante en la Biblia. Dios permanece fiel, es fiel porque permanece fiel a su alianza. Y Él nos dice que son bienaventurados los que aguantan, los que permanecen en la fe. No solo los que la inician, sino los que permanecen en la fe. Lo mismo pasa en los matrimonios. La palabra permanecer es importantísima en la vida, diríamos, familiar, humana, perdón, humana, familiar, religiosa, desde muchos aspectos en la palabra permanecer es importantísima. Es importante que un señor que estudia permanezca estudiando, un médico. Si dejara de estudiar, malo. A los pocos años se habría quedado ya obsoleto. Pasa lo mismo con un filósofo, con un teólogo, con cualquiera de nosotros. Si no permanecemos en aquel trabajo, siempre podemos y debemos mejorar.
y mucho más en los tiempos que estamos, donde continuamente aprendes, por ejemplo, un teléfono de estos de hoy y ya el de dentro de un año ya tienes que aprender de nuevo porque ya es distinto, por poner un ejemplo tonto. Entonces, el permanecer en una actitud de, diríamos, de aprendizaje continuo, de ser fieles, permanecer el matrimonio. Pues vemos, por ejemplo, hoy como esa palabra permanecer no se entiende. Muchísimos matrimonios que se prometieron amor, que se comprometieron su vida, y vemos que ese amor no ha permanecido. Y por eso parte de lo que nos sucede en las familias es que ese primer amor no ha permanecido. Entonces, todo lo humano necesita un tiempo de permanencia y la fe cristiana lo mismo. ¿Cuántas personas hay que se han encontrado de nuevo con Dios? Pero luego lo difícil es permanecer allí. Y más cuando la mayoría no lo hace. Entonces, permanecer ahí en la lucha, en primera fila, en cuando la mayoría lo ha abandonado, pues podemos pensar que uno es tonto, que cómo puede ser que la mayoría no lleve razón. Entonces aquí de nuevo la palabra permaneced hoy conmigo bajo la cruz. Hoy. Se refiere a aquel día del Viernes Santo, pero ese es un día que se perpetúa. Estamos también en Viernes Santo. Por ejemplo, imaginad que la Santa Eucaristía es ante todo y sobre todo el sacrificio de la cruz. O sea que todos los días renovamos el Viernes Santo. Por tanto, ese permanecer hoy lo podemos hacer y sobre todo en la Eucaristía, estando al pie de la Eucaristía, tal y como el Señor lo hizo. Y la Eucaristía es lo más fundamental de la Eucaristía es que es el sacrificio incruento de Cristo, pero es el sacrificio de la cruz. Y esto no lo podemos olvidar. Es una cosa increíble como hoy muchos cultos se ha banalizado la Eucaristía, cómo se ha banalizado la presencia de Jesús en el sacrificio de Cristo. Y entonces la Virgen hoy nos dice, permanece hoy también conmigo bajo la cruz. Estoy junto a Jesús que muere, para abrazar con mi amor de madre todo su inmenso dolor. Y me uno perfectamente a él para beber el amargo cáliz de su gran abandono. De esto ya hemos hablado también más de una vez, que es ilógico, no entra dentro de la psicología humana que una madre esté allí viendo cómo matan, insultan a su hijo. Imaginemos la madre María, que además sabía que era Dios. Para ella no tenía ninguna duda. Ella nunca dudó, permaneció siempre en la fe. Fue inmaculada no solo de cuerpo, también de mente. Ninguna duda tuvo. La duda corrompe la pureza de la mente. María nunca dudó de que Jesús, una cosa es la dificultad de la fe y otra cosa es la duda. No sé si era el cardenal Neumann que decía que 10.000 dificultades no tienen que hacer una duda. María nunca dudó. Estaba al pie de la cruz y nunca dudó que ese que estaban matando era Jesús, que era Dios. Solo ella. Quizás las buenas mujeres y San Juan pues estaban ahí por amistad con Jesús, por amistad con María, por agradecimiento, una valentía que nunca le aplaudiremos suficientes, pero posiblemente la fe no tanto. Y eso lo podemos intuir porque la sorpresa de cuando resucitó. Entonces, cuando resucitó, hasta María Magdalena, que estuvo allí al pie de la cruz, cuando lo busca, pues lo creía muerto. Y no la cuestión de la resurrección, solo María. Pero María no dudó nunca. Y esto es necesario que esto nosotros lo tengamos hoy presente. Y esto para el dolor, para que comprendamos el dolor del corazón inmaculado de María
el saber que además de que su Hijo es Dios, el Salvador del mundo, y el dolor se multiplica, el dolor se multiplica. Entonces la Virgen nos dice, permaneced hoy conmigo. Ojalá y permanezcamos con ella y además con su fe. Y me uno perfectamente a él para beber el amargo cáliz de su gran abandono. Aquí bajo la cruz no están los amigos y discípulos, no están todos los que de tantas maneras fueron beneficiados por Jesús. Su mirada divina está velada por esta interior y tan humana amargura. Esto impresiona. Su mirada divina está velada por esta interior y tan humana amargura. De alguna forma, aquella palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, forma parte de esta divina mirada que está velada en su interior. Él que es la luz del mundo, Él que es Dios, gritó eso tan terrible, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que no solamente, como dicen algunos, es la repetición de un salmo que decía eso y que de alguna forma se tenía que cumplir. Al contrario, el salmo fue escrito para anunciar lo que iba a pasar Jesús. Nunca olvidemos que el Antiguo Testamento Dios lo pensó para preparar la venida de Jesús. Tanto su venida primera, diríamos, en humildad, como lo recordaba Isaías, como la segunda que esperamos en gloria. Pero el centro de la Biblia es Jesús. Entonces esto no lo olvidemos, forma parte de un misterio tremendo y que cuando nosotros nos ocurra también esa velación interior, ese no saber si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere, vamos a tener esa misma dificultad, pero no nos extrañemos de ella porque la tuvo hasta el mismo Jesús. Tener velada esa luz interior, por así decir, que le añadía ese dolor al Señor. Por ahí tenemos que pasar también. Como veis, el dolor fundamentalmente, más que físico, que lo fue, pues ninguna muerte posiblemente ha habido como la de Jesús, pero sobre todo ese velar, ese interior dolor, pues es una cosa impresionante. Me acuerdo que leyendo alguna vez algo de la vida de Martha Robin, que sabéis que es esta mística francesa que murió ya casi a finales, sí, casi a finales del siglo XX, pues esta mujer estuvo 50 años en la cama, no podía comer, ni beber, ni ver la luz, y bueno, un milagro viviente durante 50 años. Y ella revivía, no sé si era cada Viernes Santo, revivía toda la pasión. Y ella, me acuerdo que decía una cosa, que lo más doloroso era cuando entraba como un mar de tinieblas, una forma de profundidad increíble de tinieblas, y que eso era con mucho lo más doloroso, más que todos los dolores físicos. Creo que de eso conocemos poco. Si no tenemos esa experiencia que tuvo Martha Robin, vamos a entenderlo poco. Pero le tenemos que pedir al Señor que nos dé también esa luz, porque si lo ha pasado, por ejemplo, Martha Robin, puede ser un anticipo de lo que tenga que pasar el pequeño gesto, que será un dolor no solamente de dolor físico, de persecución física, de falta de alimentos o de diríamos, reconocimientos de derechos humanos, etcétera. No, será una angustia interior. Y esta angustia interior, pues tenemos que pedir al Señor mucha fortaleza para que no nos desvíe de nuestro sí al Señor. Esto tengámoslo presente y pidamos mucha fortaleza, porque será quizá una de las pruebas más duras que tengamos que tener, como esa especie de abandono, de sinsentido, como que Dios nos ha abandonado y que nada tiene sentido. Va a ser muy duro. Que el Señor nos fortalezca, tenemos que prepararnos para eso. Y en este sentido,
veo que hay gente que, gracias a Dios, que cree en esta venida de Jesús, pero que tiene que venir una tribulación previa para que la humanidad y la tierra sea purificada. Y yo veo que hay mucha gente que piensa que porque, o pensamos que porque ya conocemos esta venida de Jesús y ya conocemos que es inevitable la tribulación previa, que ya con eso estamos preparados. Y no es así. No es así. Una cosa es conocer y tenemos que intensificar, es decir, no, tengo que intensificar más la meditación en la pasión de Jesús, la meditación en la pasión de Jesús. Ojalá y todos los viernes, por lo menos antes, en muchas iglesias se hacía el Vía Crucis. Hoy hay gente que también los viernes hace ayunos. Pues tendríamos que un poco retomar que por lo menos el viernes como meditar más profundamente haciendo un Vía Crucis o meditar más en la pasión del Señor y sobre todo en esta pasión íntima de falta de luz interior, porque esa será quizá una de las peores pruebas que vayamos a pasar. Y además de todo el abandono como Jesús que le dejaron todos. Entonces, imaginaos que ahora la gente piensa que somos 1.000 y pico millones de católicos, pero aquí se nos dice que quedará solo un pequeño resto y purificado. Y entonces ese pequeño resto y purificado será una minoría que está un poco representada por los que estaban con María delante de Jesús, pocos, 4 mujeres y Juan, muy poquitos comparados con todo el pueblo de Israel y con todos aquellos que habían recibido milagros de Jesús. Entonces, esto tenemos que ser conscientes que sin la ayuda divina no seríamos capaces. Su mirada divina está velada por esta interior y tan humana amargura. Acentuamos hace también un cenáculo 2, hablábamos de esta humanidad de Jesús y subrayar esa humana amargura. Pidamos al Señor, porque muchas veces no, por más que lo meditemos, unir en Jesús su humanidad y su divinidad y la relación que eso supone de nosotros con Él, es, por un lado, tenemos que adorarle como Dios, saber que Él lo es todo y adorarle, arrodillarnos delante de Él, postrarnos también con nuestro cuerpo, no solo con el pensamiento, y al mismo tiempo poder consolarlo. Es una cosa increíble. Pues así, humana amargura, tengamos siempre presente esa humanidad de Jesucristo. Y mi mirada de madre se dirige como extraviada, buscando entre los presentes alguno que pueda ofrecerse para aplacar su dolorosa sed de amor. 2 puntos, y lo que hace es una cita bíblica. He buscado consoladores, pero no los he encontrado, desde el Antiguo Testamento. Y esta frase dice, y no los he encontrado. María está buscando también consoladores. No era solo Jesús. María dice que estaba buscando consoladores entre todos los que estaban allí viendo la crucifixión de Jesús. Posiblemente reconocería a mucha gente que había recibido milagros de Jesús, a mucha gente que una semana antes había estado diciendo, no, una semana, 5 días antes, había estado diciendo, Sanna al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y de todo eso no había quedado nada. Y María tiene también un corazón humano y busca a alguien que le consuele. Ojalá esa mirada se encuentre con nosotros y le digamos, aquí nos tienes, Madre, queremos estar contigo, ¿qué podemos hacer? Pero no queremos que estés sola. Para aplacar su dolorosa sed de amor, he buscado consoladores, pero no los he encontrado. Pero no los he encontrado. Qué triste cuando nosotros escuchamos que si quieren ayuda, que la pidan. Eso no es humano. No es humano. Nosotros, en lo humano es que hay que, incluso las leyes humanas, por lo menos aquí en España, si uno, por ejemplo, va por la carretera y encuentra que ha habido un accidente y hay una persona que está herida,
tienes la obligación incluso legal de ayudar. No, sin que el otro te diga, ven, espero tu ayuda. Nosotros tenemos que adelantarlo, el amor se adelanta. No hace falta que... Y incluso aquí nos dice, he buscado. O sea, doblemente. Si nosotros ya por humanidad, incluso por ley, como os digo, si hay una persona que necesita una ayuda, si tú no se la das puedes tener complicaciones legales, pues es que en el amor eso es que no hace falta decir más. El amor se adelanta a ayudar, eso no hay ninguna duda. Cuanto más cuando lo buscan y lo piden. Y se puede pedir de muchas maneras. Se puede pedir con la boca o se puede pedir con la mirada o con la situación. Y no hace falta mucho más. Y para comprender esto no hace falta ir a la universidad ni tener doctorados. No hace falta. En este sentido, tenemos que acudir un poco al sentido común. Me acuerdo, es distinto, pero me acuerdo en un bar que decía, nos enseñan a hablar en muchos idiomas y nos falta el idioma de comprendernos, de amarnos, y sin eso es imposible el diálogo. Pues entonces tenemos que volver a lo elemental, que la ayuda al vecino, la ayuda a la persona necesitada en cualquier situación, eso es lo más humano, dársela. Y dice, que pueda ofrecer para aplacar su dolorosa sed de amor. Es impresionante, la sed de amor. Yo creo que en el fondo todos nosotros, aunque no lo digamos, tenemos sed de amor. Y Jesús nos expresa eso y nos lo dice, sed de amor. No quiere otra cosa, sed de amor. Y es quizá lo que más falta en esta tierra, el amor. Y tenemos todos sed de amor. Cualquier persona humana, incluso hasta por lo pequeño, un niño pequeño, si le falta el amor de los padres, malo. Va a estar, es una hipoteca para toda su vida. El ser humano, ya hasta los animales. Te das cuenta cuando vas con un perrito, lo primero que hace es acercarse para que le des compañía. Tenemos sed de amor. Hasta Dios tuvo sed de amor, tiene sed de amor. María tiene sed de amor. Vamos a dárselo. Aquí bajo la cruz no está la muchedumbre que le aclama con hosanna, ni la gente que le acogía entusiasta, ni las multitudes alimentadas por él con su pan. Hay en cambio un grupo de pobres hijos cegados por el odio y excitados por sus jefes religiosos a una inhumana ferocidad para hacerle más amarga la ingratitud y más profundo su abandono. Lo que sigue es impresionante. Así, para su dolor, la burla. Para sus caídas, el desdén. Para sus heridas, los insultos. Para su cuerpo inmolado, el ultraje. Para los gemidos de su agonía, las blasfemias. Para la suprema oblación de su vida, el vilipendio y el rechazo. Para cualquier persona mínimamente sensible, todo esto que acabamos de leer daña más, hiere más al alma que todos los dolores físicos. Hacen que el sufrimiento sea mucho más mayor que los sufrimientos que pueden producir los latigazos, la corona de espinas o la cruz que era insoportable. Es impresionante. No se ahorró ni un solo dolor Jesús por ti y por mí. No se ahorró ni un solo dolor de todo tipo. Físico, moral, espiritual. Ni uno solo. En todos los órdenes. ¿Cómo no darle gracias al Señor por todo eso? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Y esto cuando lo hizo por ti y por mí. El corazón de mi hijo fue traspasado por este inmenso abandono antes que lo fuera por la lanza del soldado romano.
El corazón de la madre está herido por un dolor tan grande que no puede ser aliviado por la presencia de algunas personas fieles. Aquí bajo la cruz no están sus 12 apóstoles. Uno le ha traicionado y ya se ha quitado la vida. Otro le ha renegado y llora a lo lejos. Los otros andan perdidos y tienen tanto miedo. Pero al menos uno ha permanecido conmigo, el pequeño Juan. Siento latir su corazón inocente. Veo su temor de niño asustado, su dolor de amigo sincero, y lo estrecho contra mi corazón para sostenerle en la ayuda que está llamado a darme. La mirada de Jesús, que está ya para morir en el momento de su supremo abandono, desde la cruz se posa intensamente sobre ambos y se ilumina con un amor infinito. Mujer, he ahí a tu hijo. Y bajo la cruz, donde mi hijo ya está muerto, estrecho contra mi corazón inmaculado a mi nuevo hijo, que me ha nacido de tanto dolor. A mí al menos me impresiona muchísimo, infinito, que Jesús, estando allí con todos esos dolores de todo tipo, como que se olvida de sí. No está pendiente de su dolor, está pendiente de cómo consolar a la madre, de cómo consolar a Juan, de cómo escuchar al ladrón que está allí al lado, de pedir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estás como sobrepasando diríamos que no hay una muerte semejante en los mayores dolores de todo tipo. ¿Cómo permaneció Jesús en el amor? Los amó hasta el extremo. Y nada le quitó, diríamos, el seguir, permanecer en ese amor. Murió perdonando. Murió confiando en el Padre en el que un instante antes había sentido su abandono. Y murió confiando en él. Y murió preocupándose de su madre, preocupándose de Juan y en Juan de toda la humanidad. Es una cosa extraordinaria, porque nunca olvidemos que Jesús es nuestro maestro. Y es nuestro maestro no solo con su palabra, sino con su vida. Y que nosotros no somos alumnos de Jesús, somos discípulos. El alumno entiende las palabras, acepta unas o no acepta unas de su maestro, pero nosotros somos discípulos, seguidores. Los seguidores lo dejan todo y están con el maestro. Es una escuela de vida. No es solamente como una universidad que yo aprendo más o menos o no aprendo o aprendo el bien o el mal. Pero bueno, se aprenden cosas, digamos así. Pero no me identifico con el profesor, con el maestro. Diríamos aquí la palabra maestro es mucho más en el Evangelio que en lo que tenemos diríamos en los conocimientos, en la enseñanza. Es toda mi vida que se compromete con Jesús. Entonces, para nosotros, la palabra, la vida y la muerte de Jesús no es cualquier cosa, es nuestro modelo, es por donde nosotros tenemos que pasar, porque Él nos ama tanto que quiere que pasemos por ahí, porque no hay otro camino. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor que nos dé su fortaleza para que nuestra vida, nuestra muerte sea como la de Jesús. Y sigue, así todo se ha cumplido. Es la palabra última de Jesús, consumatum est, todo se ha consumido, todo ha llegado a su plenitud. Aquí bajo la cruz donde os he engendrado, os quiero hoy, hijos míos predilectos. ¿Veis? Pasamos ahora de nuevo, la Virgen nos quiere hoy, porque y ya no solo como hemos recordado antes delante de la Eucaristía, sino porque hoy también va a pasar la misma pasión Jesús en su iglesia, la misma.
Y estamos viendo desde varios siglos cómo eso está ocurriendo. En el momento, en que se llama a la Iglesia a vivir las horas de su pasión y de su gran abandono, sois vosotros los hijos que le entrego para consolarla y ayudarla. Claro, estas palabras son impresionantes porque, sobre todo, si uno analiza eh, qué dolor para la Iglesia, por ejemplo, la separación de los ortodoxos con los católicos. Fue una separación terrible, dividió la Iglesia tremendamente. Cuando vino después Lutero y divide Europa, la divide y crea guerras por su motivo, las guerras religiosas de religión, y trae un desastre también para Europa. Y la Iglesia se divide y luchamos unos creyentes contra otros creyentes. Y tú dices, qué dolor tan inmenso y qué pasión la que ha pasado la Iglesia. Cuando vamos más adelante y fruto también un poco de todo este pensamiento que se tiene en el protestantismo, que ya venía un poco antes de atrás también, del nominalismo, empieza la cosa ahí, pues luego tenemos la Revolución Francesa. Tenemos la Revolución Francesa, donde todo es revolución, lo anterior ya no valía para nada. Lo anterior, ya incluso la palabra renacimiento antes de la Revolución Francesa ya es un querer volver al paganismo. Todo renace, pero mirando al paganismo. Y la Edad Media era la Edad Media, la mala. Era 1000 años nada más y nada menos de historia que se les desprecia. ¿Y por qué? Porque había sido una de las épocas más gloriosas de la Iglesia, donde había hecho una civilización en medio del desastre después de la caída del Imperio Romano. Se crea toda una civilización, está todo el gótico, están todos los grandes pensadores, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Una edad que produjo verdadera impresión. Pues nada, todo eso denostado, no sirve para nada. Y después de la Revolución Francesa, todo es lo laico, se tiene que quitar la cuestión religiosa, separación de Estado e Iglesia, y continuamos con luego después el liberalismo, con todo después el comunismo y todas estas revoluciones, y hemos llegado a un momento donde Jesucristo ha sido quitado de la cultura, ha sido quitado de la vida social, y ahora se le quiere arrinconar todavía mucho más. Entonces estamos en una situación tremenda y donde dice ahora aquí, en estos momentos en que se llama a la Iglesia a vivir las horas de su pasión y de su gran abandono, dices, pues todavía más. Si ya la Iglesia ha tenido mucho abandono, pasión y abandono, hemos tenido muchos momentos de pasión y abandono. Fijaos que más de una vez lo hemos dicho, que solo en el siglo XX ha habido 2/3 de todos los mártires de la historia de la Iglesia se han dado en el siglo XX. Pues ahora ya, finalizando el siglo XX, en este año que nos dice aquí la Virgen del 80, finalizados el siglo XX ya, nos dice algo impresionante. En el momento en que se llama a la Iglesia a vivir las horas de su pasión y de su gran abandono. Pero si ya ha pasado, ¿todavía va a ser más que todo eso? O imaginaos cuando Enrique VIII, pues es que de toda una nación que era católica, quedaron muy poquitos. Se persiguió y de qué forma los sacerdotes y a la gente que quería permanecer fiel. Y era toda una nación que era católica. Y de cómo en poquísimos años una nación pasó de ser católica a anticatólica. Ya no solamente, diríamos, apostatar de la fe, a perseguir y de qué forma a la fe. Y de qué forma. A veces hablamos de que los gobiernos tienen que ser laicos. En Inglaterra no lo ha sido. Tienen que ser anglicanos, tienen que ser religiosos. Entonces tú dices, pero ¿dónde estamos? Y ahora la Virgen nos anuncia que después de 20 siglos, donde la Iglesia
ha pasado de todo, sobre todo en estos momentos que os estoy diciendo, que está llamada a la Iglesia a vivir las horas de su pasión y de su gran abandono. Vosotros sois los hijos que le entrego para consolarla y ayudarla. Pues es impresionante, porque una de las cosas que vemos que más siente la Virgen es que no estaba ninguno de los discípulos, solo Juan. Solo Juan, y solo Juan porque se acercó a María, si no, él solo no se hubiera acercado. Seguro que Juan solo no creo que hubiera ido sin ir al lado de María. Quien le fortaleció seguro que fue María también. Entonces estamos en una situación, la Virgen no nos engaña, donde el principal problema y el principal dolor va a ser el abandono de los suyos. Busqué quien me consolara y no los hallé. Y la Virgen dice, quiero darle en estos momentos a Jesús, que es la Iglesia, quiero darle un consuelo. Y dice que sois vosotros y soy yo si queremos ser fieles a María. Y eso es un gran privilegio. Por esto con Juan permanecer todos bajo la cruz de Jesús, junto a vuestra Madre Dolorosa, para que se cumpla el designio del Padre. De nuevo terminamos como empezamos. Permaneced. Recordáis que empezábamos, hijos predilectos, permaneced hoy conmigo bajo la cruz. Es lo último que termina. Por esto permaneced todos bajo la cruz de Jesús, junto a vuestra Madre Dolorosa, para que se cumpla el designio del Padre. Bueno, pues seguro que seremos pocos, pero ojalá y estemos. Será un dolor, pero ojalá que estemos. Porque junto a lo doloroso estará también lo gozoso. ¿No es un gozo poder consolar a una persona? ¿No es un gozo poder estar ahí acompañando a una persona que sufre? Por supuesto que ojalá no tengamos que estar en eso, pero está el gozo de poder decirle a la otra persona, cuenta conmigo. Solo cuando llegan esos momentos, llegan posiblemente los mayores gozos, porque son los más puros. Son los gozos que da el amor puro, el amor limpio, el amor que va más allá de toda recompensa, de cualquier recompensa, incluso del tipo que sea. Es del amor puro, limpio. Entonces, junto a lo doloroso, pienso que Juan nos diría, ha sido el momento más grande de mi vida. Si no hubiera habido la pasión de Jesús, no hubiera tenido a María como madre. Si no hubiera tenido, diríamos, el dolor de ver cómo Jesús sufrió y todo el abandono que tuvo, pues yo no hubiera representado a toda la humanidad y hubiera tenido luego el consuelo de poder ayudar a esa madre y de ser ayudado por ella. Entonces, no tengamos miedo. Lo que sí es santo temor de Dios de que nosotros con nuestras fuerzas no podremos estar ahí y permanecer ahí como la Virgen nos pide. Pero siendo conscientes de ello, aumentemos nuestra oración, nuestros pequeños sacrificios y pidámosle, Señor, dame esa fortaleza, porque yo quiero estar siempre contigo bajo la cruz. No es un árbol que me dé mucha sombra, por así decir. Es un árbol terrible, pero es un árbol que luego en el fondo es el árbol de la vida. La cruz es el árbol verdadero de la vida, de donde pende el fruto que renovará a la humanidad, le alimentará, la divinizará, la salvará. Un fruto precioso, hay que estar debajo de la cruz, aunque gotee sangre. Y hay que estar allí junto a María para poder ayudarla en ese momento de máximo dolor. Pues dichosos nosotros si tenemos el privilegio y la suerte de estar bajo la cruz con María. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza y nosotros se la pidamos. Que así sea. Terminamos como siempre con la oración a San Miguel Arcángel y la consagración a la Virgen y luego después la bendición con el Niño Jesús de Praga.
Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues unidos con los corazones de Jesús y de María, hasta otro momento que el Señor nos dé la gracia de estar juntos. Hasta otro momento.